lista. Pueden seguir. Bien, amados hermanos, el tema del día de hoy, la mañana del día de hoy nos lleva de la mano hacia la madurez en Cristo, que es el título de nuestro devocional. La madurez en Cristo. Es bien importante, ¿verdad?, que como base bíblica siempre iniciamos este nuevo capítulo que corresponde al segundo capítulo del libro de discipulado que les muestro aquí, ¿verdad? Caminando con Cristo, que es el folleto número 3. Y el segundo capítulo es hacia la madurez en Cristo. La base bíblica que he seleccionado de acuerdo a este tema es en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta porción bíblica lo que nos recuerda es que la palabra de Dios fue el diseño de Dios revelado a nuestra vida y que se revela a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, la madurez en Cristo depende en gran y absoluta medida en escudriñar la palabra. Cuando dice en 2 Timoteo 3:16 que es útil para enseñar y para redarguir, es porque el Espíritu da confirmación a nuestro espíritu, revelándonos la palabra, pero también escudriña, también analiza y también conoce nuestros más íntimos pensamientos, recordando que el tema que recién terminamos la semana pasada es la soberanía de Cristo. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios omnipotente, el omnisciente, el que lo conoce todo. Por lo tanto, hoy, llevados de la mano, vamos hacia este tema. Yo quisiera, ¿verdad?, como siempre le hemos estimulado, que si tienen alguna libreta de apuntes, compartirles 7 hábitos que nos llevan a madurar en Cristo. Hábitos son costumbres repetitivas que tenemos los seres humanos, que nos llevan, ¿verdad?, hacia un fin, hacia un objetivo. Muchas veces lo vemos, ¿verdad?, en la higiene. Tenemos unos hábitos de asearnos de cierta manera, usar ciertos productos para asearnos, porque nos dan salud y a través de la experiencia, hemos visto que propenden a nuestro balance. Un hábito siempre debe tener, ¿verdad?, esos principios también, compartir esos principios. El hábito es algo repetitivo que nos lleva a un fin. Hay 7 hábitos que nos ayudan a alcanzar una madurez en Cristo. La primera es la oración. Hemos hablado insistentemente, ¿verdad?, que la oración es ese canal de comunicación que tenemos con Dios y que debe, como demanda su palabra, ¿verdad?, Él nos pide que nos retiremos a nuestro aposento, no seamos como los fariseos que nos exhibamos para que la gente vea, para buscar la adulación del mundo, sino que le entreguemos en oración, con humildad, con un corazón arrepentido y anhelando estar en su presencia porque le amamos, porque Él nos amó primero y por eso nos dio el don perfecto que es la vida. Y en esa oración sincera, honesta, íntima, privada, es que comenzamos a madurar en Cristo. La oración es la fuente de poder, la oración es la confirmación de que nuestro ser, que también es trino, nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma, reconoce la soberanía de Dios. Y en oración le entregamos toda nuestra vida, tal como somos, ¿verdad?, muchas veces solicitando quebrantamiento de áreas en que sabemos que no le agradamos y que Él, en su perfecta misericordia, en su perfecto amor, nos va transformando. La oración también, ¿verdad?, la podemos hacer en cualquier momento del día, a tiempo y a destiempo, porque Dios es el todo. El segundo hábito que nos ayuda es la fe. Tenemos que tener confianza en Dios,
tenemos que depender de Él, de la promesa que Él tiene, ¿verdad? A través de toda su palabra, de que siempre nos guardará, que siempre estará con nosotros y que nos ha dado un galardón a través de Cristo Jesús en su segunda venida, que no sabemos ni el día ni la hora, pero por fe sabemos que habrá de venir y que juntamente con los vivos y los muertos seremos juzgados para recibir el galardón de la vida eterna en el reino de Jesús. Cuando nosotros tenemos fe, amados hermanos, ustedes y yo hemos experimentado muchos testimonios, ¿verdad? Que cuando se vive en fe, las preocupaciones son enanas. Las preocupaciones, los problemas son pequeños, diminutos, porque sabemos que más grande es Dios, quien tiene todo el poder, y a Él le pertenece toda la honra, la gloria, y todo lo creado ha sido creado por Él. Por lo tanto, reconocemos la soberanía, el poderío incuestionable y absoluto de Dios, y en la fe, que es esa certeza que tenemos los creyentes, sabemos que en el mundo todo pasará. Lo declara Eclesiastés 3, que les invito a que hoy lo lean, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para la guerra, tiempo para la paz, tiempo para reír, tiempo para llorar. Pero a fin de cuentas, los tiempos siempre son de Dios. Por lo tanto, las ansiedades, las preocupaciones, los problemas de salud emocional, muchas veces tienen que ver con la falta de fe, creyendo que en nuestra fuerza y que en nuestro total control es que se resuelven las cosas. La vida nos ha hecho sabios y nos ha enseñado que es Dios, el precioso y maravilloso Dios, el que tiene la llave de la solución. Por eso el primer paso es la oración, y en oración llena de fe, es que podemos ver los milagros y las maravillas y la misericordia de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestro prójimo, en el mundo total. Así que ejercitemos la oración y la fe. Son 7, voy por el segundo. El segundo es meditar en la palabra de Dios. Comenzamos diciendo que el texto bíblico, la base bíblica de este estudio hacia la madurez en Cristo era 2 de Timoteo 3:6. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si en la palabra que es inspirada por Dios es nuestro manual de instrucciones, nuestra constitución, es la regla de moral, es la regla de conducta, ahí están las claves para una vida saludable. Pues en la palabra de Dios es que tenemos que ir diariamente, examinarla, pedir al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y guía, que nos vaya revelando, ¿verdad? A través del don perfecto de la fe, que nos revela a nosotros, es esa medida de crecimiento que en cada uno de nosotros es diferente. Bien, porque usted tendrá áreas diferentes a las mías en donde tenemos que ser ministrados. Por eso es que cada vida es única y Dios opera de manera individual, como le place, ¿verdad? También de manera colectiva, pero hay un trabajo de tú a tú con Dios. Por eso tenemos que ir en lo privado, en nuestras oraciones muy personales. Meditemos en la palabra, escudriñemos la palabra de Dios, porque es nuestra arma, nuestra espada. En ella nos fortalecemos. En ella es que nos agarramos de Dios y de sus promesas. En ella es que vemos lecciones a través de toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos lo que necesitamos para vivir en una vida que sea saludable y en sabiduría, la sabiduría que viene del conocimiento de la palabra de Dios. Cuarto, el primero es orar. La segunda, tener fe. La tercera, escudriñar la palabra, estudiarla, apropiarnos de ella, aprendernos porciones bíblicas que nos edifiquen para agarrarnos de ella en momentos de necesidad, en momentos de alegría, porque no solamente buscamos a Dios en necesidad, Dios
no es un Dios para las necesidades. Dios es un Dios para la alegría, para el gozo, para la necesidad, para todos nuestros tiempos, amados hermanos. El cuarto principio es obedecer a Dios. Si tenemos oración, tenemos fe y escudriñamos la palabra, tendremos que, una vez aprendamos de la palabra de Dios, sabemos que Él nos demanda, nos exige, tenemos un deber de conocer y obedecer los mandamientos y estatutos que están establecidos en la palabra de Dios. Bien, hay una conducta moral, hay unos principios morales, éticos, cristianos que tenemos que obedecer para poder decir que somos creyentes, porque no podemos creer en algo que no practicamos. Por lo tanto, el cuarto es obedecer la palabra de Dios. El quinto hábito sería depender del Espíritu Santo. Hemos orado, tenemos fe, leímos la palabra, obedecemos los mandamientos y la misma palabra nos revela que Dios nos dejó a cada uno, ¿verdad? El Espíritu Santo, nuestro paracleto, nuestro consejero, nuestro ayudador. Por lo tanto, caminamos, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese don perfecto, ese galardón que Dios nos ha dado, nos hizo a través de esa perfecta acción salvífica de Jesucristo, nos deja al Espíritu Santo y nosotros somos, escuche bien, morada del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu es morada, residencia del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, santificar nuestro sentido, santificar lo que está en nuestra mente y santificar nuestro corazón. Y santificar es seguir en obediencia a la palabra de Dios y descontaminarnos del pecado del mundo, que es toxicidad. Toxicidad es veneno. Nosotros estamos expuestos a un mundo lleno de veneno, veneno espiritual. Como creyentes, Dios nos dota del conocimiento y nos da la sabiduría para que detectemos los niveles tóxicos del mundo y hagamos escudo. Hacemos escudo con lo que hemos dicho, con la oración, en la fe, en la lectura de la palabra, en la obediencia de sus estatutos y mandamientos y en nuestra dependencia del Espíritu Santo. Bien, el sexto hábito que nos ayuda a madurar en la fe en Cristo es dar a Dios y a otros. Dios nos demanda, ¿verdad? Nos dio una comisión, un encargo, nos dio un deber que hacer y es darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque sobre Dios no hay nadie, ¿verdad? Primero y segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo cual, ama a tu prójimo como a ti mismo. Son dos principios básicos, rectores, es la fundación, es la base de lo que es el Evangelio en Cristo. Tenemos que dar a Dios nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestro corazón. Dios demanda eso. Y darle a nuestro prójimo, ¿verdad? Sabiendo que Él es nuestro proveedor. Él es el dueño de todo. Realmente nosotros, de nosotros no es nada. Él es el dueño de todo. Por lo tanto, todo es de Él. Tenemos que tener un espíritu y un corazón movido a la bondad y a la misericordia. Pero jamás podremos compararnos a la generosidad y a la bondad que recibimos de Dios cada día. Así que tengamos un corazón dador y seamos dadores alegres. A Dios no le gusta el dador amargado porque eso que le damos, Dios no lo recibe. Si no hay amor, Dios es el amor y en amor es que nos tenemos que mover cuando decimos que somos cristianos. Así que oración, fe, lectura de la palabra, obedecer los mandamientos y los estatutos, depender del Espíritu Santo, dar a Dios y al prójimo. 7 y último, perdonar.
No podemos decir que hemos madurado en Cristo si no hemos aprendido a perdonar. El evangelio mismo de Cristo nos enseñó que Él vivió, fue muerto y crucificado. Y en la misma crucifixión, Jesús nos da la lección de amor más grande. La lección de amor más grande no es la alegría ni la felicidad. La lección de amor más grande, amados hermanos, es perdonar. Jesús dijo, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Por lo tanto, allí en el madero crucificado, Él los mira con ojos de misericordia, con ojos de amor y pide perdón por quienes lo están crucificando. Por lo tanto, ese acto de amor perfecto que es el perdón es donde nosotros, mirando a la cruz, cuando somos heridos o traicionados, debemos decir, no me hizo nada, porque a Cristo, su propio pueblo, le gritó, crucificarlo, crucificarlo. Bien, traición. Y a veces, ¿verdad? Nosotros cuando en la carne somos traicionados, nos volvemos locos, actuamos conforme a la carne y se nos olvida mirar a la cruz y recordar esas palabras, que con amor y misericordia Jesús clama por perdón a quienes lo habían traicionado y lo llevaron a la muerte. Eso es una lección bien valiosa que no debemos olvidar, si no, no hemos madurado. Repaso los 7 principios. Oración, fe, lectura de la palabra o de la Biblia, obedecer a Dios y a sus mandamientos y estatutos, dependencia del Espíritu Santo, dar a Dios y a otros y perdonar. Cuando nosotros hemos caminado en esa escalera y miramos atrás, decimos, yo no soy igual. Y cuando usted no es igual, es que realmente se ha dado la transformación hacia la madurez en Cristo. Hoy comencé diferentes devocional, casi como dándole primero la conclusión, pero es que es importante, amados hermanos, ¿verdad? Tener cierta guía que sea específica y que los lleve de manera concentrada a recibir lo que luego, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando. Pero bien importante, que es madurar. Madurar es haber pasado un proceso de transformación. Y en la madurez, nosotros cuando somos transformados, alcanzamos un nivel más alto que nos acerca a Dios en la santificación que también Él demanda de los creyentes, de sus hijos. Porque si seguimos igual, no podemos tener 2 amos. O amamos al mundo y aborrecemos a Dios. Es un acto de decisión. Esto es algo que no se da accidentalmente, se da programado, se da consciente, porque es un acto de decisión. Usted decide que usted no va a seguir siendo el mismo y que usted está determinado, está decidido a, como dice Pablo, prosigo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús. Y si usted prosigue el blanco perfecto, está determinado que nadie desvíe su atención, está determinado a crecer, a buscar las herramientas para desarrollar en la palabra de Dios conforme a su voluntad y al diseño profético para su vida. Usted está determinado a encontrar su propósito en Cristo. Es un acto de determinación, de decisión. No se da ni por accidente ni de manera improvisada. Las teologías de improvisación, de que todo se da como de manera automática, sin programar, crea muchos accidentes dentro de los procesos de crecimiento en un cristiano. Un cristiano que se convirtió ayer, mañana, ¿qué hace? Necesita una guía, necesita pasar por estos hábitos, necesita guianza, necesita adiestramiento, necesita, ¿verdad?, que lo apoyen, porque una persona sola que estaba en el pecado, cuando sale a la luz, si la luz es tan grande, lo puede cegar. Y un ciego, ¿verdad?, anda perdido, necesita un lazarillo, o necesita, ¿verdad?, vamos a ponerlo de una manera más gráfica, necesita que alguien lo lleve a ser examinado y le ponga anteojos. Todos necesitamos
de alguna ayuda, algún elemento que nos permita esa madurez. Y no todos tienen la misma visión, no todos miran 2020. Por eso es que esto que es un asistivo, esto es un asistivo, esto me asiste a mí a una pérdida de visión, ¿verdad?, humana, y yo busqué un remedio que me permita a mí poder ver lo suficiente que se acerque a la visión perfecta. Entonces, la humildad, ¿por qué digo esto? Porque la humildad es bien importante aquí, amados hermanos. No solo no lo vamos a poder lograr, es muy difícil. No digo que es imposible, porque Dios obra en su perfección. Pero por eso es que la Biblia nos dice, animémonos unos a otros, porque como parte del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función. Y cuando usted sabe que Dios le ha dado un don, no es para usted. El don no es para que usted se congracie y se vanaglorie. El don que Dios le ha dado es un don para el desarrollo del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Los hermanos de la fe cristiana. Aquí no hay denominación. Sana doctrina es que somos un cuerpo en Cristo Jesús, una sola iglesia, la de Cristo, un solo reino, el de Cristo, un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Bien, entonces, espero que hayan tomado, ¿verdad?, la anotación y se la aprendan de memoria para que siempre estén evaluando. ¿Estoy ejercitándome en un hábito saludable que me lleve a madurar? Es una decisión personal y usted anda y busca ayuda. Esto es un recurso, ¿verdad?, que con gran amor el Ministerio de las Águilas ha diseñado para los hermanos de la fe. Es un recurso. Damos en amor lo que en amor y en misericordia y bendición hemos recibido, animándonos unos a otros y compartiendo la palabra de Dios conforme su voluntad, porque Él es soberano. Bien, en el mundo, fíjense, en verdad, es importante. La madurez no llega de un día para otro. La madurez es un proceso, pues lleva mucho tiempo. Y les decía que los tiempos son de Dios. El modelo del mundo, amados hermanos, siempre es escoger al más fuerte, el que ya viene hecho, el más fuerte, el más talentoso, el que ya sabe cantar, el que ya sabe tocar un instrumento, el que puede ejecutar alguna destreza, el que ya está hecho, es el que siempre recibe, ¿verdad?, el reconocimiento y es escogido. Pero contrario, en el espíritu, el Señor escoge al que pone su confianza en Él, y la palabra nos recuerda, ¿verdad?, que Él escoge lo vil y despreciado del mundo para darle una lección al altivo, al altanero. Todos somos importantes para Dios y todos hemos sido dotados de algún don para el desarrollo y el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Como seguidores de Cristo, amados hermanos, debemos dejar la vida pasada y no mirar atrás y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así crecemos en madurez y Dios se gloria en nuestra debilidad. Él es el que capacita. Cuando nos sometemos al intensive training, al adiestramiento en la fe, es que podemos dejar de ser débiles. Fuerte es quien me sostiene y en quien yo he depositado la soberanía en mi fe. Cuando podemos decir eso, no somos fuertes. Es que estamos bajo la cobertura, la gracia, el favor, la bondad y la misericordia de Cristo Jesús en bendición para nuestra vida. Bien, Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Amados hermanos, no tenga duda de eso. Usted y yo podemos dar muchos testimonios de cómo en nuestra debilidad Dios se ha gloriado, porque en la medida de nuestra fe hemos recibido bendición. Bien, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en Salmo 31, versículos 14 al 15. Salmo 31, versículos 14 al 15. Mas yo en ti confío, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Salmo 31, 14 al 15. Márquelo en su Biblia y durante el estudio
de este segundo capítulo hacia la madurez en Cristo, eso debe ser su guía. Salmo 31, 14 al 15. Mas yo en ti confío, Señor. Fíjese que estamos ejercitando un hábito. Y aquí se repiten o están presentes varios hábitos de los que le hablé al principio. Mas yo en ti confío, Señor. Vamos a la palabra de Dios, estamos orando, estamos ejercitando la fe, estamos siguiendo, ¿verdad?, los mandamientos, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Mas yo en ti confío, Señor. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Usted, cuando vaya en oración a Dios, para que pueda ejercitar esa fe, ejercitar esa dependencia en Cristo Jesús, que es tan hermosa, usted repita Salmo 31. Tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y usted viva descansado en la promesa de Dios para su vida, y así ejercita también muchos de los frutos del Espíritu, que entre ellos la paciencia. En el mundo hay un refrán tremendo, y es: estoy en la espera que desespera. Cuando uno está en la carne, yo lo dije tantas veces que no lo podría contabilizar. Estoy en la espera que desespera. Después me fui dando cuenta que eso no estaba a la altura de la medida de mi fe. Y hoy me arrepiento, ¿verdad? Porque muchos me recordarán: Janet, tú eras tan impaciente y siempre estabas diciendo, estoy en la espera que desespera. Pero esa era la vieja yo, estaba en la carne. Ahora yo digo, Salmo 31, 14, 15, mas yo en ti confío, Dios. Digo, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. Por lo tanto, pues ya no me desespero, porque he aprendido, ¿verdad? Tuve que pasar por unas experiencias, fíjense, amados hermanos, unas experiencias que me fueron moviendo hacia la madurez en Cristo. Por lo tanto, la desesperación, pues en la carne no la puedo negar, pero después la mando a pasear y le digo, no, no tienes suerte ni parte en mí. Por la desesperación os puede ofender a mi Dios, porque Él sabe que yo tengo fe en sus tiempos y yo voy a vivir anclada en la fe en que Dios es el dueño de todos mis tiempos. Y Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que sonrisa en nuestro rostro, vivir en fe y que su luz resplandezca sobre nosotros en la medida de la fe y de la palabra de Dios que la hemos hecho nuestra, y es nuestro mayor tesoro. Así que, amados hermanos, continuamos, ¿verdad? La madurez espiritual es un proceso largo. Eso no va a ocurrir en una semana ni en un mes. Eso es un estilo de vida. La madurez en Cristo, amados hermanos, es un estilo de vida. Y un estilo de vida se desarrolla en el tiempo, con muchas experiencias sumadas, con mucho aprendizaje. En el aprendizaje habrá dolor, habrá pérdidas, habrá pruebas, habrá exámenes, nos colgaremos, los tenemos que tomar hasta que lo aprobemos. Y eso es parte de lo que es la vida misma, que aunque estamos hablando en el espíritu, tiene que ver con la vida natural que tenemos usted y yo, que es en el mundo. Bien, tenemos que someternos a ese ejercicio. Esto es un entrenamiento. Estar en la madurez en Cristo, amados hermanos, es un intensive training. Es un entrenamiento intensivo que se extiende por toda nuestra vida. Amén. Tenemos que disfrutarlo con gozo. Para mí el vivir en Cristo es mi mayor anhelo, es mi alegría, es el gozo de mi corazón, es mi escudo, es mi fortaleza. Declararlo con fe, declararlo con un corazón sincero y humilde. Bien, el Espíritu Santo se nos va a revelar en nuestra vida, guiándonos para llevarnos a conocer el plan de Dios en nuestra vida a través de su santa palabra. El crecimiento espiritual, amados hermanos, no es una opción. Hay hermanos en la fe que se quedaron pequeños. Yo no, ningún ser humano y ningún creyente y hermano de la fe debemos juzgar a nadie. Ojo, mucho cuidado, porque Dios siempre está orando, pero a veces hemos visto
que de manera decidida, un hermano de la fe hasta lo ha dicho, yo estoy bien aquí, a mí me parece que ya yo estoy maduro, y usted ve que le faltaron unos hábitos que dan testimonio de madurez espiritual, porque la madurez nos tiene que llevar al sexto hábito, que es dar a Dios y al prójimo. Y si todavía hay egoísmo en la vida de ese creyente, hay áreas que tiene que quebrantar y no ha madurado. Pero Dios obrará en su tiempo y nosotros no debemos juzgar. No nos es lícito ser juzgados. En la medida que juzguemos, seremos juzgados. Nuestro deber es orar y animarlo. Y si nos permite, ¿verdad? Se pide permiso, se habla con el hermano en la fe, con amor, con ternura, con cuerdas de amor, es que Dios nos llama, se le anima a que desarrolle el don que Dios le ha dado, porque le tendremos que rendir cuenta. Y nuestro deber es animarnos y apoyarnos unos a otros. Nuestra relación con Dios en la madurez tiene que ser sincera, profunda, íntima, que nos lleve al testimonio. Y el testimonio es que aunque yo no lo hable, mis obras y mis palabras sean congruentes. Congruentes, algo, ¿verdad?, que forma un balance. Y esto es similar a esto. Mis palabras están a la altura de mis obras. Ser congruente. Que no haya, ¿verdad?, oposición en el testimonio. Que digamos una cosa, vivamos otra, y eso dañe en nosotros la obra de Dios en nuestra vida, que es santificación, para alcanzar, ¿verdad?, la medida de ser aprobado como su siervo y recibamos el galardón de la vida eterna, juntamente con nuestro hermano Cristo Jesús. Por eso es que era bien importante, porque voy a estar haciendo referencia a esos 7 pasos que son sencillos en apariencia, pero que exigen que nos ejercitemos. Y nadie puede correr por usted, nadie puede levantar pesa por usted, nadie puede tener una dieta por usted, ¿verdad que sí? Pues si estamos hablando de un entrenamiento, un ejercicio que es espiritual, es una responsabilidad individual. A veces nos reunimos, nos congregamos y cada cual se va ejercitando en la medida de su fuerza. A eso que estamos llamados, ¿ok? Ese es nuestro llamado en el segundo capítulo de el discipulado. Vamos a ir madurando conscientemente porque tenemos toda nuestra vida para madurar en la fe conforme así nos revele Cristo en su palabra y a través del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso este capítulo, ¿verdad? Y qué necesario, qué instructivo, qué edificante. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que es cada día más y más impaciente. Todo lo queremos inmediatamente, sin mucho esfuerzo, fast track, ¿verdad? Es la edad de todo instantáneo, el café instantáneo, la comunicación instantánea, y los recursos tecnológicos instantáneos, momentáneos, todo es electrónico, es una vida muy acelerada, es una vida de muchas realidades virtuales. Virtuales es que podemos, fíjese, yo estoy desde Puerto Rico acompañada de los gallos de mi vecino, que son los que me hacen coro, y que ustedes, ¿verdad?, algunos les traen mucha memoria de su niñez, de sus pueblitos, de los campos, de la familia, y quién hubiera pensado que podíamos estar interconectados en diferentes partes del mundo. Se está nublando porque va a llover, pero allá en la costa este de Estados Unidos ha habido un frío extraordinario, unas nevadas, y fíjense cómo se han roto las barreras de los tiempos y las distancias. Pero a pesar de todo ese paso acelerado que nos ha brindado la tecnología y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento humano, en el espíritu hay una verdad eterna que está en la palabra, y es que Dios es Dios. Y sobre Dios ni la tecnología, ni los cambios climáticos, ni los tiempos invernales o del trópico. Dios es Dios y es soberano.
Y nos debe impresionar más la palabra de Dios, que es eterna, que es inmutable, que todo lo que hoy es y mañana no es, eso a nosotros no nos debe causar incertidumbre. Nos adaptamos conforme a como Dios nos los permita y seguimos viviendo hasta su llegada, sea que muramos antes o sea que Él llegue, ¿verdad? Y sea ya nuestro turno para estar ante la presencia de Jesús. Bien, eso es lo que nos anima. Hasta aquí hemos, ¿verdad? Hemos hablado un poco de tiempo, de hábito, pero lo más importante es que la madurez en Cristo se puede dar si seguimos fielmente ciertos principios de crecimiento que están en su palabra. Y nosotros siempre acudimos a la palabra de Dios. Nosotros no hacemos nada que esté fuera de la palabra de Dios porque esa es nuestra guía. Nosotros vamos a la guía perfecta, inmutable, eterna, santa, que es la palabra de Dios. Nuestra salvación, recordemos que comenzó en el momento, en ese instante en que nosotros pusimos toda nuestra confianza en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Fue cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos al Señor como nuestro único Señor y Salvador, reconocimos que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, que tuvo una misión salvífica para nuestra vida, que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz y que resucitó, venció la muerte, venció el pecado, venció el mal, y Él es el Dios de la victoria en el amor de ese acto hacia mi vida. Cuando reconocemos eso, nosotros comenzamos una vida espiritual, una vida diferente, y ahí tenemos que estar determinados a decir que vamos a madurar. Y madurar, una vez más, es alcanzar una evolución, un crecimiento, un desarrollo en el espíritu para poder ser merecedores del galardón que es la santificación, el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna para nuestra vida, de nuestra familia y todos los que amamos y todos los que constituimos la gran familia de Cristo Jesús. Bien, vamos a Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vamos al capítulo 1 de Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, la resurrección de los muertos. En esta porción de la palabra nosotros encontramos, ¿verdad?, una base fundamental del creyente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y leemos el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Recuerden que el libro de los Corintios es una de las cartas paulinas. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si no creemos en Jesús, no tenemos salvación. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso el Nuevo Testamento tiene como protagonista a Jesús, que es la profecía encarnada que se dio a los profetas del Antiguo Testamento, y es la reconciliación de Dios con su creación a través de su Hijo encarnado, que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Bien, y que se despojó de su divinidad para que pudiéramos entender la medida de su amor, la medida de su sacrificio y la medida de su ministerio. Bien, y todo eso está en la palabra. Por eso es que tenemos que ejercitarnos en la lectura de la palabra, apropiarnos de ella para empoderarnos y poder tener ese desarrollo que nos permita una relación de crecimiento constante en la palabra, donde veremos bendición en nuestra vida y el favor de Dios en todos los aspectos de nuestra vida diaria. En Efesios 4,
versículos del 11 al 16, se explica el propósito para todos los que aceptan la salvación en Cristo Jesús. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 4, del 11 al 16. Y leemos, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro modelo, nuestro paradigma, a quien miramos y a quien queremos imitar, siempre es a Cristo. Él es el protagonista, no nosotros, Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. El crecimiento se da en Cristo, en su palabra, no en palabra de hombre, en doctrina de hombre, amado hermano, lo dice Pablo, se lo advierte al pueblo de Éfeso en esta carta paulina, en Efesios 4, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el libro de los Efesios, ¿verdad? El apóstol nos advierte que la sana doctrina y la única doctrina de salvación es el Evangelio de Cristo, en amor, por amor y con el amor que es el mismo. Bien, la meta final que tiene Dios para nuestra vida la declara en Efesios también, pero esta vez en el capítulo 4, los versículos 20 al 24. La meta que Dios tiene para nuestra vida, para la vida suya, amado hermano y hermana, está en Efesios 4, 20 al 24. Leemos en el nombre del Dios Trino. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Si no hay transformación, si no hay restauración, no hemos sido, escuche bien, no hemos sido verdaderamente partícipes de un acto de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Tiene que haber una transformación. Se deben dar los 7 pasos de hábitos espirituales que nos llevan a la santificación y a dar testimonio de aquel que vive en nosotros más. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, tenemos que modelar, tenemos que enseñar esa transformación. Algunas características de la niñez espiritual, amados hermanos, la niñez espiritual tiene características y algunas son en Efesios 4, 14 al 16. Fíjese que el que es inmaduro él lo llama niño fluctuante, llevado por doquiera, ¿verdad? A todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Y en Primera de Corintios 3, del 1 al 3, nos sigue dando características de niñez espiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces. Si no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué nos dice aquí la palabra a través del apóstol en el libro a los Corintios, en Primera de Corintios 3? Que si
actuamos y vivimos conforme a la carne, no hay madurez espiritual. No hay madurez espiritual. Y él está, ¿verdad?, reprendiendo, diciendo, no le puedo hablar en el espíritu porque ustedes están en la carne y dan manifestaciones de que están en la carne, inmaduros en la fe, porque siguen con celos, contiendas y disensiones. Eso quiere decir, ¿verdad?, cuando usted causa rupturas, relaciones con otras personas. Ahí entran por chisme, ahí entran por agravios, por traiciones. Pues ahí no. Si actuamos así, pues Cristo no vive en nosotros, amado hermano, no hay testimonio. Eso es ser inmaduro, estar todavía en la etapa 1. Y ninguno de nosotros, usted ni yo, queremos estar en la etapa 1, porque si no hay madurez en Cristo, arriesgamos nuestra salvación. Esto es serio. Entonces, fíjese cómo en Hebreos 5, del 11 al 14, él nos advierte sobre la apostasía, que es negar, ¿verdad?, a Dios, y demuestra también niñez espiritual. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para huir, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, si no desarrollamos los 7 hábitos, no vamos a tener discernimiento, dañamos testimonio, no recibimos bendiciones, estamos como atrasados, como infantil. Y un niño no puede asumir deberes y responsabilidades ni ante Dios ni ante el mundo porque está incapacitado. La niñez propiamente dicha, ¿verdad? La niñez es una etapa de incapacidad porque el niño necesita de unos padres que a la misma ley tiene unos deberes que le asigna a los padres para que asista a ese menor porque les reconoce su incapacidad para alimentarse, para discernir entre el bien y el mal, para aprender. Los padres tenemos que proteger, tenemos que proveerle hogar, alimento, seguridad, planes médicos, porque el niño está incapacitado por la naturaleza de que no tiene la experiencia, no tiene el crecimiento, no tiene el aprendizaje para ser autosuficiente o ser maduro y asumir responsabilidades. En la fe es lo mismo. Yo no puedo tener 52 años y no conocer la palabra, no conocer los mandamientos, no saber orar y haber estado 40 años, en verdad, asistiendo a una congregación de fe. Tiene que haber crecimiento, amados hermanos, porque la misma palabra está advirtiendo que no hay etapas y no puede. Hay etapas para ser niño y hay etapas para ser adulto en la fe. Y es una responsabilidad ante Dios. Bien, ¿cuáles son algunas características del cristiano maduro? Vamos entonces al opuesto. ¿Cuáles son características del cristiano maduro? Efesios 4, 12 al 16. Y leemos en el nombre de Dios Trino. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Tenemos que crecer en el ejemplo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, en verdad, vamos a ir deteniéndonos hasta aquí en el día de hoy. Hemos visto unos hábitos
que nos ejercitan hacia la madurez en Cristo, que siempre todo lo que sea positivo va ascendente, va hacia arriba. Y es también en el lenguaje figurado que tenemos que mirar hacia arriba, porque en el cielo es que está nuestro Creador. Miramos hacia arriba en la esperanza, ¿verdad?, de tener ese encuentro con nuestro amado. Miramos hacia arriba porque arriba es donde están selladas las promesas de salvación, donde mora Dios, donde Jesús se fue a hacernos morada, a hacernos domicilio, es en las mansiones celestiales. Y nuestra madurez siempre nos debe llevar a elevarnos, elevar nuestra vista. Y así como en esta metáfora de elevarnos con la vista, debemos también elevar todo nuestro sentido, nuestro espíritu y nuestro corazón, entregándoselo a aquel que todo lo merece porque somos sus hijos y Él es el soberano. Continuamos con el favor de Dios el próximo lunes. Aleluya. Déjeme ver, aquí estamos. Qué tremendo, tremendo esto de la madurez cristiana y los hábitos. 21 días se necesita para hacer y cambiar hábitos. Así que, hermanos, 21 días necesita para que usted comience a hacer y tomar esta lección y comience a revisar hasta crear los hábitos. Creo mucho en el crecimiento saludable, el crecimiento espiritual, así como explicaba, hermana, que un niño tiene sus etapas. Es igual cuando alguien viene a Jesucristo como un recién nacido en la fe, tiene sus etapas. A veces lo vemos que es grande y pensamos que aprende más rápido y que va a desarrollar más rápido. No, es la misma. Así que todos fuimos niños, muchos de nosotros somos madres, padres y hemos visto las etapas de nuestros hijos, hermanos, y es la misma prolongación, digamos, ¿no? Porque no, el niño no le dimos carne cuando recién nació, no podíamos. El sistema digestivo del niño no está preparado para digerir todo esto. Así que con estas clases estamos preparando ese alimento perfecto para usted, para su familia, para sus hijos, para que también podamos ser edificados y crecer en la fe. No queremos enanos, no queremos aquí enanitis espirituales, en el nombre de Jesús la reprendemos. Así que le damos gracias a Dios, dice que crezcamos en la fe unos a otros, motivándonos unos a otros. A veces se me hace tan difícil de poder entender, haber conocido, yo digo, el que es inteligente, que conoció a Jesucristo, se mantiene con él. El inteligente se mantiene porque no hay a dónde más ir. Pero el que es insensato, deja a Jesucristo y sigue solo. No, hermano, no camines solo. En Jesucristo tiene todo, la provisión, el Padre, la protección, la ayuda, el consejo, el ánimo, la fuerza, la fe, la alegría en Jesús. Así que sea inteligente, escoja el caminar con Jesucristo y deje, dice, la vida falsa, la vida sutil muchas veces que el enemigo usa para atrapar a la gente y apartarlos de Cristo. En Jesús somos más que vencedores y estamos completos. Sigamos adelante, no importa, van a venir problemas. Muchas veces creemos que cuando venimos a Jesucristo los problemas se van a acabar. Y eso no es de sabio tampoco, hermano. El sol sale para todos, para buenos y malos. Los problemas van a estar para buenos y malos. Muchos de los problemas somos por la insensatez de nuestro razonamiento y de nuestras elecciones. Pero siempre queremos culpar a Dios de todo. Siempre queremos culpar a Dios. Hagamos también conciencia y decir, Señor, he escaseado de sabiduría, de conocimiento y he hecho malas decisiones, malas elecciones en mi vida y hoy sufro consecuencias. Pero con tu ayuda, ahí es donde Dios cambia los tiempos, cambia las temporadas, cambia los problemas y cambia las consecuencias de esas cosas, porque Dios sabe cómo hacerlo, es el único, hermano, nosotros no. Yo no tengo poder,
yo tengo poder de predicar el evangelio de Jesucristo que cambia y transforma. Pero el que cambia y transforma se llama Jesucristo. Hermana Jackie, gracias por estos temas tan importantes, tan necesarios que los tocamos en la iglesia, pero hoy fíjese, estamos tocándolos al mundo entero. Se los estamos dando al mundo entero, porque hemos visto a nuestros hermanos en Cristo crecer en la fe. A unos, a los que asistían al estudio bíblico, a los que asistían al discipulado, porque muchas veces los discipulados están y no asisten. Y entonces, pero sí los vemos después en problemas con ellos mismos, con el conflicto de vida que tienen por la escasez de sabiduría que tienen, porque la sabiduría la da el Señor y la sabiduría está en la palabra de Dios. El que esté escaso de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala. El temor de Jehová, aleluya, es el principio de la sabiduría. Amén. Así que gracias, hermana Janet. La bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar para terminar este devocional. Y el próximo lunes, con el favor de Dios, si Dios nos ha venido, aquí estaremos.